Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas, compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Buenas noches, Katy, buenas noches a todos nuestros televidentes. Una bendición poder estar otra vez con ustedes en este espacio, Joyas Eternas. Claro que sí, es un placer y un privilegio estar nuevamente compartiendo con usted y con la gente que nos sintoniza en casa. Y pues hemos estado tratando temas realmente interesantes y esta noche vamos a tocar el tema de la importancia de lo que es asistir a una iglesia, ya que hay muchas personas que han tomado por costumbre o por opinión propia no asistir a una iglesia y piensan, yo no asisto a una iglesia, busco a Dios a mi manera, y pues queremos ver qué opina usted acerca de estas opiniones. Bueno, la verdad, Katy, es de que es muy complejo poder analizar todo esto, porque cuando una persona decide ya no congregarse, es porque de alguna manera tiene algunas justificaciones. Eso no quiere decir que tenga la razón, pero sí existen ciertas justificaciones para que alguna persona haya tomado la decisión de abandonar la vida congregacional, para que haya tomado la decisión de decir yo ya no me voy a congregar, de decir yo ya no quiero tener relación con más gente de la misma fe. Y esto tiene que ver con las experiencias que se tienen muchas veces dentro de las congregaciones y que quizá no estamos preparados para poder convivir y relacionarnos con otras personas. Entonces, habría que analizar las razones por las cuales una persona decide ya no me congrego y ver que realmente cualquier justificación no es congruente con lo que la Escritura establece. La Biblia es clara cuando dice que para Dios es delicioso cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Entonces, si la Biblia dice que para Dios es un deleite que nosotros estemos habitando juntos en armonía en una congregación, entonces, y queremos agradar el corazón de Dios, entonces tendríamos que optar por congregarnos. El problema está y estriba en que a veces el problema no son las congregaciones, sino los conceptos que tenemos de congregaciones. Por ejemplo, se tiene el concepto de que a la iglesia van los buenos, de que a la iglesia va la gente que es la crema innata de la santidad, de la perfección, y eso no es así. Tenemos que entender que una persona se congrega o debe congregarse porque todavía no está completa. Quizá ya alcanzamos algunos logros dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra moral, dentro de nuestra forma de comportarnos. Quizá ya logramos algunas cosas, pero no hemos logrado todo, porque cada creyente ha sido llamado para ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y mientras no seamos perfectos, tenemos la necesidad de seguir congregándonos, tenemos la necesidad de seguir buscando a Dios. ¿Hasta cuándo debo dejar de buscar a Dios? ¿Hasta cuándo, diría yo, debería dejar de congregarme? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Jesucristo. Entonces, una persona no puede relajarse solo porque ya no toma, solo porque ya no tiene ciertas prácticas, porque al haber sido alcanzado por Jesucristo, abandonó ciertas prácticas. Pero mientras no estemos a la estatura del varón perfecto, mientras no nos veamos como Jesucristo total, entonces todavía tenemos la necesidad de seguir congregándonos, de seguir peleando una batalla hasta poder llegar a esa estatura, a ese nivel que realmente nos están pidiendo, algo que humanamente es imposible lograr. Lo que sí es cierto es de que aunque es imposible lograr humanamente llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, llegar a ser semejantes a Jesucristo, por eso es que nos dejaron al Espíritu Santo, por eso nos dejaron el poder de Dios, para que a través del poder del Espíritu Santo nosotros podamos alcanzar el nivel, esa gloria de poder un día ser perfectos. Mientras no seamos perfectos, tenemos necesidad de congregarnos. Y a Dios le gusta que nos congreguemos. Esto no es si a mí me gusta, eso es lo que a Dios le gusta. Porque cuando venimos a Cristo, no venimos a complacernos, venimos a complacer el corazón de Dios. Es verdad lo que usted mencionaba, pero por ejemplo hay personas que piensan, no estoy haciendo nada malo, como lo que usted mencionaba, dejé prácticas pecaminosas y ahora
pues yo oro en mi casa, puedo buscar a Dios en mi casa, con mi familia, pongo una prédica, cantamos un ratito y es mejor así y no existe una congregación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría en este caso, verdad? O sea, si al final se está escuchando la palabra, se está alabando, ¿qué pasaría en este caso, verdad? Bueno, mira, Katy, la verdad es de que esto que tú me dices, el hecho de que uno vaya a una congregación no quiere decir que no se haga. De hecho, nosotros le llamamos el culto congregacional al tiempo en el cual apartamos para asistir a una congregación. Pero también hablamos del culto familiar. Es decir, lo que tú me estás hablando lo deberíamos de tener todos los cristianos. De tener en nuestras casas momentos en los cuales tengamos reflexiones de la palabra del Señor, que podamos poner, ahí sí es válido, un programa de televisión, escuchar un mensaje, después comentarlo como familias, orar por las diferentes necesidades, que dentro de la casa haya un deseo de buscar a Dios juntos. Eso debe existir, te congregues o no te congregues, eso siempre debe existir. Pero a la par o paralelo a que la familia se reúna para buscar a Dios, de que una persona en su intimidad, en su habitación o en cualquier lugar, busque a Dios personalmente, eso debe existir, te congregues o no te congregues. Es decir que aparte está mi vida devocional privada que yo tengo, que yo la puedo tener quizá en las madrugadas. Quizá ahí yo decido tener un contacto de comunión con Dios. Puede ser cualquier otro tipo de horario, ¿verdad? Pero hay gente que regularmente nos gusta las madrugadas para buscar a Dios. Entonces podemos buscar a Dios en la intimidad y lo estoy buscando. Y es parte importante de mi vida, de mi crecimiento, porque son los momentos donde yo puedo contarle al Señor de mis deseos, de mis anhelos, de mis metas. Es cuando me pongo a cuentas con Él, cuando le digo realmente, le pregunto qué piensa de mi comportamiento y yo sé cuando no estoy bien y le pido perdón. Es decir, el devocional personal, eso no anula que tengamos un devocional familiar. Es decir, que nos reunamos con los miembros de la familia, reitero, y podamos buscar juntos, como familia, en las metas familiares, el rostro de Dios. Pero eso tampoco anula que también pueda ir a una congregación y ahí con la familia, individualmente, buscar a Dios y servirle dentro de la congregación. Entonces, una cosa es buscar a Dios en la intimidad, otra cosa es buscar a Dios en familia, y otra cosa es buscar a Dios ya en la vida congregacional. Y las tres son necesarias, y las tres son básicas para nuestro desarrollo espiritual. Reitero, tenemos que seguir buscando a Dios hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces queremos saber si ya hablamos acerca de las cosas que son necesarias, ¿verdad? Sabemos que los tres aspectos que usted mencionó ahorita son necesarios. Ahora queremos hablar acerca algo del servicio. ¿Es necesario estar en una congregación para servir al Señor? Bueno, la respuesta es sí y no. O sea, vamos a lo mismo. Mira, uno para servirle a Dios puede hacerlo empezando por la familia. Uno debe servirle a Dios y poner los dones y talentos que uno tiene al servicio de la primera iglesia, la primera comunidad, que es la casa. Bueno, podríamos hablar de la pareja. Uno le puede servir a la pareja, uno en el sentido de que de repente uno puede ser el consejero, uno puede ser el que ministre a la pareja, a su cónyuge. Uno puede servir en la casa, ya que en las reuniones familiares se podría, ¿cómo se llama? Bueno, es un culto, de repente ahí Dios puede establecer palabra, alguien que ore, alguien que dé una lectura bíblica, en fin. O sea, se puede servir de muchas formas dentro de la casa, pero también en la congregación. Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos que Dios nos ha dado. Y obviamente cuando Dios nos da algo es para que nosotros nos sirvamos de ese don, pero también que podamos proyectar ese don a todas las demás personas que nos rodean. Todos tenemos diferentes dones. La Biblia habla de dones del Espíritu, habla de ministerios, habla de operaciones del Padre. Entonces, pero todos tenemos algo que dar. Dios a todos nos hizo útiles. Dios a todos nos hizo personas, ¿cómo se llama? Capaces de poder realizar una obra y de que alguien pueda servirse de lo que nosotros tenemos. No hay cosa más hermosa que dar. La Biblia habla y en experiencia es mejor dar que recibir.
Entonces, entendamos que Dios quiere que con lo que nosotros recibimos de Él podamos proyectárselo a la gente que amamos y la gente que desconocemos. Entonces, ¿es necesario ir a una congregación para servirle a Dios y que ahí generen dones y talentos? Sí, claro que sí. Vamos a una iglesia y ahí los dones que tenemos los ponemos al servicio de hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Pero también lo podemos hacer en la casa y también podemos hacer la proyección social fuera de la iglesia. Porque a veces nos encerramos solo en cuatro paredes y queremos servirle a Dios con nuestros dones solo dentro de la iglesia. Pero estamos llamados también a que nuestros dones también sean puestos al servicio de la comunidad a través de huérfanos, proyectarnos a los pobres, proyectarnos a las viudas, a los necesitados, incluso a los extranjeros, porque para Dios un extranjero es muy importante que sea atendido. Para Dios es muy importante que las viudas y los huérfanos sean atendidos a través de los dones. Entonces, no nos enfrasquemos solo en la congregación, pero tampoco nos enfrasquemos en que vamos a servir a Dios no dentro de una congregación. Entonces, uno tiene que buscar equilibrios. En la vida, todo es equilibrio. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Le está marcando un equilibrio. Entonces, Dios es un Dios de equilibrios. A Él le gusta que seamos personas equilibradas. Entonces, los dones que tenemos los podemos echar a andar dentro de la iglesia, dentro de la familia y también fuera de la familia a una buena proyección social. Lo que sí es cierto es que cuando vamos a servir y vamos a hacer algo, tenemos que procurar que la gente no vea nuestras obras como que nosotros quisiéramos ser aplaudidos por los hombres, que eso es lo que Jesús le condenó a los fariseos. O sea, servir no es malo, pero tenemos que revisar la intención. Mucha gente sirve a Dios y busca a Dios, pero busca a Dios y le sirve para que la gente tenga el reconocimiento de lo que está haciendo. Y eso realmente es punible. Ese es un acto fariseico. Ese es un acto que obviamente no tendrá galardones en el día que estemos en el tribunal de Cristo. Porque si algo van a galardonar, es lo que nosotros hicimos en una intención de agradar a Dios, de compasión y misericordia por otras personas y la gratitud de que tenemos dones y talentos que Dios puso en nosotros. Pero qué triste que mucha gente quiera servirle a Dios para ser visto de los hombres y recibir el aplauso de los hombres. Eso ya es una hipocresía que obviamente Dios pues, no está de acuerdo y es lo que tenemos que evitar cuando estamos proyectando nuestro servicio al Señor, a los hermanos, a la comunidad. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nos perderíamos como cuerpo de Cristo al no asistir a una congregación? Bueno, realmente nos perdemos de muchas bendiciones. Mira, lo que pasa es que Dios siempre visita de diferente forma a su pueblo. Tú sabes que no hay culto igual, o no debería haber culto igual. Realmente Dios es multiforme. Y en la multiforme forma, valga la redundancia, de obrar de Dios, Él siempre nos visita de diferente forma en la iglesia. A veces nos visita con quebrantamiento, con arrepentimiento, a veces con júbilo, con gozo, a veces sanando, a veces restaurando corazones. A veces hay una administración donde Dios restaura matrimonio, restaura familias, restaura incluso relaciones entre hermanos, momentos en que hay una unción de prosperidad financiera. O sea, Dios visita de diferente forma a su pueblo. Nosotros nos perdemos esas unciones, porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es recibir las visitas y las diferentes unciones con las que Dios visita. Recuérdate que Jesús visitó muchas veces Jerusalén, pero en cada visita dejó cosas diferentes. En una vez que llegó a Jerusalén, llegó a sacar a los cambistas del templo. En otra oportunidad llegó al mismo templo, pero llegó montado en un burrito y para causar un gozo, alegría. Ahí no echó fuera ningún mercader del templo, sino que llegó a sanar al templo. Entonces, el Señor tiene en sus unciones y en su multiforme manera de obrar. Entonces el Señor visita de diferentes formas. Cuando una persona no asiste a una iglesia, se está perdiendo esas visitas, esas unciones. Realmente Dios no pierde nada. Hay mucha gente que molesta porque hubo un desacuerdo con algún hermano, un problema con el mismo pastor o una autoridad de la iglesia, decide ya no congregarse. Pero Dios no pierde, la iglesia tampoco pierde. Quien pierde realmente es la misma persona que decide no asistir porque se está perdiendo de estas visitas, se está perdiendo de estas unciones,
Se está perdiendo de momentos especiales que Dios siempre tiene en todas las congregaciones. No hay una congregación que no sea visitada por Dios. La Biblia es clara que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Dios presente, Jesús está presente. Pero repito, como Dios no es monótono y como Jesús no es monótono, Él no siempre visita para lo mismo, sino que Él siempre visita para diferentes situaciones. Y te digo, mucha gente se está perdiendo tiempos de visitación, se está perdiendo grandes bendiciones sencillamente porque decide no asistir a una congregación. Creo que debemos ser más sabios y entendidos y entender que el único que pierde cuando uno no se congrega es uno mismo. Y lo más terrible es cuando uno es autoridad y uno mismo frena a sus hijos. Yo conozco muchos hijos que le dicen a los papás, vamos a una iglesia, vamos por favor, pero los papás con el rencor que tienen por malas experiencias que han tenido en el pasado deciden no hacerlo, pero con esa decisión están arrastrando a sus hijos. Con el tiempo los padres se dan cuenta que la peor decisión que pudieron haber tomado en su vida sobre sus hijos y sobre la familia fue haber dejado de congregarse. Invitamos a todos a que nos congreguemos. La Biblia dice en Hebreos 10 que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, sobre todo cuando oímos que aquel día se acerca, y está hablando de la venida del Señor. Y creo que si somos un poquito inteligentes y hemos leído un poco la Biblia, sabemos que los acontecimientos políticos, sociales, culturales, morales, económicos que estamos viviendo en estos tiempos, lo que nos está anunciando es que Jesucristo está a las puertas, de que la promesa de que Él iba a regresar por su pueblo, por su iglesia, eso está a las puertas. No podemos negar con todos los acontecimientos, viendo a Israel, viendo el resurgimiento de Rusia, viendo el terrorismo, viendo tantas cosas. No podemos nosotros dejar a un lado el hecho de pensar que cada día que pasa Jesucristo está a las puertas de regresar. Y esa es una buena noticia para los que amamos al Señor. Amén. Es como que alguien tenga una persona lejos que ama y que le dice, mira, yo voy a regresar. Y yo te aseguro que por teléfono, por todos los medios, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a regresar? Y qué rico que el Señor nos esté diciendo con acontecimientos, yo ya vengo pronto, ya voy. Vean las señales en los cielos, las señales en la tierra. Esto todo anuncia que Jesús está a las puertas. Entonces dice Pablo que cada vez que se acerca el día del Señor, estemos atentos y claros de que tenemos con mayor necesidad que asistir a congregarnos, porque la presencia de Dios cada vez va a ser más fuerte. La nube de Dios cada vez va a ser más espesa, y creo que eso es lo que estamos viendo y viviendo. Casi todas las congregaciones estamos en esa restauración y en ese mover de los tiempos de visitación que el Señor está marcando sobre nuestras congregaciones. Tal vez ahora que abarcamos este tema, ¿verdad? Podríamos dar ahora un ejemplo más claro. Y, por ejemplo, la persona se dejó de congregar por un problema entre hermanos, ¿verdad? Y tiene todo el deseo en el corazón de poder asistir, pero el temor, la angustia, ¿verdad? De que puedan volver a lastimar su corazón o pueda suceder algo similar a lo que vivió, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Tiene que haber un proceso de sanación, hablar con su pastor, cambiarse de iglesia, para poder volver a retomar, ¿verdad? El congregarse y sin perder estas cosas que acabamos de mencionar. Pero mira, Katy, te repito que mucha gente va a una iglesia creyendo que ahí va a encontrar a la mejor gente. Y bueno, yo te lo digo, estoy dentro de una congregación. De hecho, presido una congregación. Pero te puedo decir que a la iglesia no vamos los buenos. A la iglesia vamos los defectuosos. Tenemos que entender, y creo que Dios nos dejó un ejemplo muy claro en la casa del alfarero al cual Jeremías fue enviado. Dios le dijo, a Jeremías le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a mostrar vasijas. El alfarero estaba haciendo una vasija y dice que en las manos del alfarero se rompió la vasija. Y le dijo Dios a Jeremías, así es mi pueblo, que él nos está modelando y de repente nos rompemos. Eso habla de que la iglesia, la congregación, es un taller de reparación. Es un lugar de fabricación de Dios, donde Dios va a trabajar con un barro que es muy débil, que es muy frágil, que somos nosotros. Entonces a la iglesia no vamos los buenos, a la iglesia vamos los malos.
Yo voy a la iglesia porque tengo necesidad de Dios, no porque ya no tenga necesidad de Dios. Yo voy a la iglesia porque reconozco que tengo áreas todavía que doblegar, que subyugar, y que obviamente no lo he subyugado. Y quiero el favor de Dios, y quiero el perdón de Dios, y quiero la restauración de Dios, y quiero una palabra que pueda en un momento determinado romper un área de pecado, una atadura, una ligadura, una cadena. Yo necesito de la palabra de Dios. Yo necesito de la visitación que Dios establece en los tiempos de alabanza y de adoración. Yo necesito de la palabra de profecía que Dios saca y que emite en un momento de un culto. Yo necesito de Dios. Entonces a la iglesia vamos los necesitados. No vamos los que ya alcanzamos la estatura del varón perfecto. Quizá tendríamos que quitarnos ese concepto que vendió Roma durante mucho tiempo, de que a la iglesia solo van los santos y van los buenos, porque eso no es cierto. Entonces, si yo voy a ir a una congregación donde hay un montón de defectuosos igual que yo, pues tengo que estar claro y estar seguro de que voy a encontrar personas con problemas de carácter, de conducta, problemas que no son los mejores ejemplos de relaciones interpersonales, personas que quizá tienen diferente cultura que la mía. Yo, por ejemplo, he visto en grupos, por ejemplo, de tienda, ¿va? Que a veces se establecen grupos de tienda, va a haber un retiro y van a hacer comida, cualquier cosa, ¿no? Y he visto cómo de repente hermanitas que no tuvieron el acceso a la educación en cuanto a la escuela, una escolaridad alta, entonces todavía a las hermanas les truenan los dedos, a usted alcánceme esto, como que fueran, ¿qué te digo? Imperialistas, sus órdenes, son muy toscos en su hablar. Y una persona que tiene cierta cultura y que tiene cierta educación y que no está acostumbrada a que le truenen los dedos, pero obviamente va a tener que comprender que está trabajando con una persona que no tiene su mismo nivel sociocultural. Y lo hermoso del Evangelio es poder, a pesar de eso, tolerarnos, comprender a la otra parte, comprender que somos diferentes educaciones, culturas, y aceptarnos los unos a los otros. La Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Y soportar, eso no es nada más de ¿cómo se llama? No es una palabra muy débil, es una palabra muy profunda. Soportar es lo que hace por ejemplo, el colchón de mi cama, con el gran peso que me cargo ahora. Entonces, imagínate, yo me acuesto 8 horas, 12 horas a veces, ¿no? No mucho, exageré, en la cama. Y mi colchón me tiene que soportar. Me explico, ahorita este señor nos está soportando. Entonces, cuando la Biblia dice que nos soportemos, está hablando de que a veces va a haber resistencia y que vamos a tener que ser el colchón de otro. Vamos a tener que ser el reclinatorio de otro y soportar y tolerar su cultura, su educación, su temperamento, su carácter. Pero ese es parte del Evangelio, es parte de la vida. Jesús se rodeó de 12 personas que tenían temperamentos totalmente diferentes. Imagínate el temperamento de Pedro, que ese era violento, y Jesús lo soportó. Los que le llamaban los hijos del trueno, imagínate un apodo así, el hijo del trueno, era porque era un hombre violento. Esos dos eran violentos, que era Juan, ¿no? Y el otro no me acuerdo quién era. Pero la cosa está de que eran violentos y Jesús se relacionó con ellos. Ahora Juan era una miel, ¿verdad? Juan era muy meloso y Jesús trabajó con 12 temperamentos diferentes y se llevó bien con ellos y los soportó, los amó, enseñándonos que aunque seamos diferentes, de diferente cultura, educación, nivel cultural, educativo, tenemos que aprender a convivir y amarnos y tolerarnos, que es parte del Evangelio. Media vez Jesús me aceptó a mí, yo puedo aceptar a cualquier persona, solo recordando el sinvergüenza que yo era. Solo con eso yo tengo suficiente como para decir, si Jesús a mí me aceptó así como yo era, si Jesús me toleró, me amó, me ama así como soy, ¿por qué no va a poder amar a otra persona así como es? Y aceptar que en la iglesia vamos a tener diferentes formas de ser, pero eso no va a ser un estorbo para que nos amemos y para que podamos hacer proyectos juntos y para que podamos servirle al Señor. Para mí es una arrogancia de una persona dejar de congregarse solo porque no hay una iglesia que le dé su nivel de moral, su nivel de forma de ser. Para mí, si es que eres muy elevado, pues debería de bajarse un poquito y aprender a convivir entre gente. Yo creo que es más una arrogancia y un orgullo, una jactancia del hombre, una gran soberbia, dejarse de congregar, aunque lo disfrace con una apariencia de piedad. Es que a mí me lastimaron, es que me golpearon. Y la verdad, eso lo que habla es una verdadera debilidad.
Lo que pasa es que hoy en día estamos haciendo generaciones muy débiles. No le gusta al niño una comida, que no se la coma. El niño no le gusta ese curso, que lo repruebe, no importa. El niño, y como ahora todo es desechable, todo se tira. Entonces no importa, le compramos otro. Entonces tenemos un problema en esta sociedad, que no estamos acostumbrados a vivir bajo resistencia y bajo presión, y trabajar bajo presión. Hoy en día con los derechos humanos, y yo no digo que haya que vejar a la gente, yo no digo que haya que humillar a la gente, pero si yo recibo un trato severo, un trato que no está de acuerdo a como a mí me gustaría que me trataran, no por eso me voy a divorciar de la gente, no por eso me voy a apartar, no me voy a aislar. Tengo que entender que vivo en una sociedad, en un entorno donde todos somos diferentes. Pero eso no me va a estorbar a que yo me congregue, no me va a estorbar a que yo haga relaciones interpersonales con otras personas. Es lo que yo pienso, Katy. Es una arrogancia no congregarse. Pues para ir concluyendo este tema, que realmente está muy interesante y hay varios puntos que realmente no nos alcanza el tiempo para poder abarcar, pero en conclusión, ¿verdad? Para ya despedirnos, puede que hayan familias que en este momento necesiten o que decidieron, ¿verdad? Vamos a congregarnos y vamos a buscar de Dios con nuestros hermanos en la fe. Pero no saben ni a qué iglesia, ¿verdad? Hay familias que están en busca de esa nube que pueda cubrirlos, y algunos tips, se podría decir así, para buscar una iglesia ideal, o qué es lo que yo tengo que sentir para decir, esta es mi casa y este va a ser mi pastor que va a guiar de mí en el ámbito espiritual. Brevemente, porque el tiempo se nos fue, ¿verdad? Entonces, para concluir este tema. Mira, yo pienso que una persona, lo primero que tiene que encontrar en el lugar donde se va a congregar es la presencia de Dios. Si en una congregación hay presencia de Dios manifestada, porque presencia de Dios está en todos lados, pero una presencia manifestada, donde su gloria se esté manifestando, donde se sienta esa presencia de Dios, para mí eso es lo ideal, lo ad hoc. Número 2, la palabra es importante, que yo vaya a un lugar donde me vaya a nutrir de la palabra, donde yo vaya a aprender y a crecer, porque nadie crece si no tiene palabra de Dios. Entonces, presencia de Dios, palabra de Dios, eso es importante y básico. 3, de una congregación donde no haya tanto legalismo humano, donde no haya tanta religiosidad, sino donde realmente se le dé libertad al Espíritu Santo a que se mueva y que la gente pueda expresarse con libertad, donde a la gente no se le obligue, ahora brinque, ahora salte, ahora cante, ahora siéntese, como que fuera el que está en el púlpito, como fuera un referee, un árbitro. No, donde se le permita a la gente que se exprese como siente y como quiere alabar a Dios, pero que hayan también espacios de libertad donde la gente que es explosiva y tiene gozo y júbilo pueda hacerlo. O sea, para mí es muy importante la presencia de Dios, la palabra y la libertad para poder expresar el gozo, el júbilo, la melancolía y los sentimientos que se conjugan cuando uno está sintiendo la presencia de Dios. Para mí eso es básico. Y obviamente pues tiene que haber espacios donde pueda yo servirle al Señor, pero todo esto, Katy, para mí ya viene siendo secundario. Lo primario es presencia de Dios y palabra. Para mí un lugar donde se mueve el Espíritu Santo y la presencia de Dios es explosiva y yo la siento y la percibo, siento la gloria de Dios cuando la necesito, el poder de Dios cuando lo necesito, la unción de Dios cuando la necesito, el perdón de Dios cuando lo necesito, y cuando experimento y siento y oigo la palabra que me hace crecer, ángulos de interpretación de la palabra que yo antes no tenía, pero que me están haciendo conocer más al Señor, amarlo más, amar más a mi prójimo, que me está ayudando esa palabra a sanar mi corazón de odio, resentimientos, donde incluso mi mismo cuerpo recibe el impacto de la gloria de Dios y sano de enfermedades. Eso es muy importante para buscar una congregación. Ahora la gente, mija, la gente, donde quiera vas a encontrar mala gente y buena gente. Te voy a decir una cosa, una persona dijo, pastor, si la iglesia suya es perfecta, solo entro yo y va a ser imperfecta. ¿Me recibe? Le dije, no, aquí esta es una congregación de imperfectos, pero que estamos buscando el rostro de Dios. Estamos buscando con sinceridad la palabra de Dios que nos va a cambiar, nos va a transformar
para terminar un día a la imagen y semejanza de Dios, que fue lo que Dios diseñó al principio para todos nosotros los hombres. Claro que sí, usted mencionaba algo acerca de la alabanza y la adoración que existe dentro de la congregación, y justamente es el tema que el día de mañana vamos a estar tocando, compartiendo con el pastor Hernando Mejía, y pues el tiempo se nos fue. Y pues como siempre es un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes, nuestros televidentes que nos sintonizan día a día, y pues los esperamos mañana en un programa más de Joyas Eternas.